En la primera parte de nuestro viaje por la inteligencia artificial exploramos sus fundamentos. Ahora nos sumergiremos en dos aspectos cruciales que revelan la complejidad de estos sistemas, los prompts y sus limitaciones. ¿Alguna vez se han preguntado cómo comunicarse estratégicamente con una inteligencia artificial? ¿O qué secretos esconden detrás de sus aparentes mágicas respuestas? En esta entrega nos enfocaremos en el arte de la construcción de los prompts y exploraremos las fascinantes imperfecciones de los modelos de lenguaje. Para empezar, como lo vimos en la entrega pasada, un modelo de lenguaje genera texto de manera probabilística, según una entrada. De tal manera que un prompt es una instrucción que le das al modelo de lenguaje para guiarlo hacia una respuesta u output deseado. Por lo tanto, el diseño de los prompts es clave para obtener la respuesta ideal. La eficacia de la reacción de un modelo depende en gran medida de la calidad de las indicaciones. Si las indicaciones están bien diseñadas, conducen a mejores resultados. Aquí es donde entra en juego la importancia del prompt engineering. A continuación vamos a mostrar la comparación entre dos indicaciones. Una indicación escrita sin el uso del prompt engineering y otra indicación mucho más sofisticada que ha seguido algunas recomendaciones del prompt engineering. En el lado izquierdo tenemos un prompt que dice cuéntame los pros y los contras de la inteligencia artificial. Y aunque esta pregunta se plantea de manera bastante amplia y general, el modelo puede proporcionar respuestas genéricas o centrarse en aspectos irrelevantes para los intereses o el contexto deseado. Por otro lado, un prompt avanzado en el que ponemos que considere una empresa que utilice inteligencia artificial para automatizar su servicio de atención al cliente. Primero, explique las ventajas de este enfoque, luego considere las posibles desventajas, centrándose especialmente en la satisfacción del cliente y las cuestiones de privacidad. Como podemos observar, este prompt proporciona una historia más clara para que el modelo de inteligencia artificial o el modelo de lenguaje pueda seguirlo. Lo que hace es que la respuesta sea más coherente, más centrada y más completa y adecuada al contexto particular que hemos puesto dentro de las instrucciones. Como vemos, pues la habilidad de comunicarse eficazmente con los modelos de lenguaje es esencial, ya que ayuda a evitar las malas interpretaciones, malentendidos o pérdida del contexto. Un prompt engineering adecuado también puede mitigar riesgos como amenazas a la privacidad de los datos, mayores sesgos, cuestiones éticas, de tal manera que mejoramos la eficiencia y la fiabilidad generales del sistema de la inteligencia artificial. Ahora pasemos a la estructura básica de un prompt. Este tiene tres componentes: una tarea, unas instrucciones y un contexto. Para entender mejor, pasemos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos los tres componentes. En el primer componente, la tarea, vamos a poner como instrucción: actúa como un nutricionista y ayúdame a generar un plan de alimentación balanceado. En el segundo componente, las instrucciones, estamos definiendo que el plan debe estar separado por día de la semana, comida del día, e incluye un resumen de los macronutrientes y de las calorías en forma de tabla. En el tercer componente, el contexto, ponemos las instrucciones de: el objetivo del plan es el aumento de masa muscular y considera que tengo una alergia a los mariscos. Como se puede observar, cada una de estas tres componentes están definiendo diferentes apartados de un prompt, de tal manera que podemos hacerlo más específico y más preciso de qué exactamente es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos lograr y cómo queremos que se forme el resultado. Ahora pasemos a ver un poco más en detalle cada uno de los componentes. El primer componente, la tarea, se refiere a los objetivos específicos que deseamos que el sistema de inteligencia artificial alcance y algunos de los datos o entradas que utilizará. La tarea consta de varios elementos. Por un lado, el comando o la consulta, el tema o la materia a tratar, y tercero, el rol o la personalidad.
El rol de personalidad que desea que desempeñe la inteligencia artificial es algo realmente importante dentro de los sistemas modernos. Además, al tratar de definir claramente la tarea, el sistema de inteligencia artificial comprenderá el propósito exacto y qué información desea buscar. El siguiente componente son las instrucciones. Primero que todo, tenemos que decir que en esto queremos definir el resultado ideal. Y para esto debemos ser específicos acerca de cuál es el resultado deseado, por lo cual debemos describir claramente el formato, las características, para comprender adecuadamente las expectativas. También tenemos, como decimos, un formato, una estructura de resultado, donde tenemos que pensar cuál es el caso o uso final o la audiencia. Tenemos que definir la extensión, el tipo de contenido, el formato del producto final. Por ejemplo, el artículo debe tener 2500 palabras y con cada idea claramente expresada en encabezados y en un flujo lógico. Podemos definir también las características del resultado, es decir, poder definir el tono, el estilo, el nivel de detalle. Por ejemplo, el artículo debe estar escrito en un tono amigable, inspirador y conversacional, utilizando un lenguaje natural o un lenguaje académico. También podemos describir los puntos y temas que creamos que se deben incluir. Debemos proporcionar al sistema la información y temas necesarios. Debemos explicar las ideas o perspectivas específicas que nos gustaría que la inteligencia artificial incluya. El siguiente apartado es el contexto. La idea es que podemos mejorar los resultados proporcionando una orientación adicional. Y esto va más allá de las instrucciones básicas que vimos anteriormente, porque queremos ofrecer una conversión más profunda de los requisitos únicos que necesitamos a dar respuesta. Al hacer esto, pues aseguramos que los resultados sean más relevantes y de alta calidad y, por supuesto, adaptados a las necesidades propias. Uno de los puntos que tenemos es la perspectiva deseada o los puntos de vista. La idea es poder especificar un punto de vista deseado en el que podamos alinear los resultados de la inteligencia artificial con la visión que deseamos. La idea es también tener la definición de un público objetivo. Si tenemos un público objetivo definido, podemos empezar a dar una mejor observación y algunos mejores resultados. Podemos considerar datos como demográficos, como la edad, la ubicación, los intereses o algunos valores. En el siguiente tenemos la definición del propósito, meta o caso de uso. La idea es poder definir cuál es el propósito, qué es lo que debemos establecer una dirección para proporcionar una hoja de ruta para la inteligencia artificial. Debemos especificar el contexto en el que se utilizará el resultado para garantizar que cumpla con los requisitos específicos. Este paso es fundamental pues, para poder dar resultados relevantes. La idea es que con este enfoque estructurado para la redacción de las indicaciones, tenemos como objetivo poder optimizar la interacción entre el usuario y la máquina y el modelo, garantizando que cada parte de la indicación sea clara y específica. Nuevamente, esto conduce a resultados más precisos y útiles. Sin embargo, pues la elaboración de estas instrucciones o estas consignas eficaces suele requerir cierta flexibilidad. Tenemos una estructura o unas componentes claves, pero no quiere decir que tengamos que tener todos los tres componentes al mismo tiempo o todos los tres componentes redactados de la manera más específicas. Y a veces, dependiendo del nivel de detalle que queramos, pues también vamos a tener una respuesta un poco más general, que de pronto sea lo que estamos buscando, o una respuesta un poco más específica. Perfecto. Ahora, este enfoque estructurado para la redacción de las indicaciones para modelos de lenguaje tiene como objetivo optimizar la interacción entre el usuario y la máquina, el usuario y el modelo, garantizando que cada parte de la indicación sea clara y específica, y esto conduce a resultados más precisos y útiles. Sin embargo, pues la elaboración de estas indicaciones o consignas suele requerir cierto nivel de flexibilidad, es decir, no toda estructura, no todas indicaciones requieren los tres componentes que hemos descritos.
En algunos casos podemos darle más detalle a ciertos componentes y eliminar o reducir de manera básica algún otro. De tal manera pues que estemos buscando el resultado que queremos. Sin embargo, pues para poder trabajar sobre este tipo de desarrollo de instrucciones, se han empezado a crear diferentes frameworks de trabajo. Uno de estos frameworks es el framework Create, en donde tenemos una estructura básica de diseño de prompts y estamos agregando cierta profundidad o claridad que alinee con las indicaciones en sus objetivos. La idea es que podamos incluir un acrónimo que nos ayude fácilmente a memorizar el arte de poder elaborar un prompt. El acrónimo que tenemos, pues como mencionamos, es el de Create, que tiene por la C, por el carácter, Requests, Examples, Adjustments, Type of Output o Extras. En español lo tenemos como personaje, solicitud, ejemplos, ajustes o tipos de salida. En nuestro primer punto, el carácter, el personaje, la idea es poder definir un rol que se alinee con nuestro elemento o con el mensaje básico de lo que queremos desarrollar, de tal manera que se desempeñe y tenga un motivo y que pueda hacer una acción. Por ejemplo, quiero que actúes como un agente de atención al cliente. El siguiente, request, solicitud. Este elemento pues tiene ciertas similitudes con el contexto y las instrucciones que se encuentran en el mensaje básico. La idea es poder indicarle a la inteligencia artificial qué acciones desea que realice. La idea es ser lo más detallado posible e incluir un contexto relevante e información específica. Ejemplo, quiero que actúe como un agente de atención al cliente. Proporcione soluciones para los problemas comunes que enfrentan los usuarios al iniciar una sesión en sus cuentas. Tenemos una serie de lista de problemas comunes. Siguiente, tenemos examples, ejemplos, que es algo totalmente opcional. La idea es que con este elemento podemos compartir ciertas similitudes con el contexto y poder ofrecerle a la herramienta una mejor dirección mediante los ejemplos adicionales. Podemos incluir ciertos escenarios, pasos o resultados esperados, o incluso el tono de voz o el tono que se desea utilizar. Nuevamente vamos a nuestro ejemplo. Quiero que actúe como un agente de atención al cliente. Proporcione soluciones para problemas comunes que enfrentan los usuarios al iniciar sesión en sus cuentas. Utilice los siguientes ejemplos basados en escenarios específicos y describimos los diferentes escenarios. En el siguiente punto tenemos adjustment, ajustes. La idea es agregar un ajuste que es similar al contexto de la indicación básica. En este punto podemos incluir mejoras a las indicaciones, asegurándonos de que se incluyan o se excluyan aspectos críticos para obtener un mejor resultado. Vamos a cambiar un poco el ejemplo. Quiero que actúe como un agente de atención al cliente en una empresa TI multinacional. Proporcione soluciones a los 5 problemas más comunes que enfrentan los usuarios al iniciar sesión en sus cuentas. Utilice un lenguaje claro y simple y adecuado para usuarios no técnicos. Nuevamente, listamos los problemas comunes y listamos las situaciones de ejemplos o escenarios. Type of output, tipo de salida. La idea es poder especificar a la inteligencia artificial cómo darle formato a la respuesta. Poder incluir una estructura, un estilo o los elementos específicos deseados. Nuevamente, en nuestro ejemplo, quiero que actúe como un agente de atención al cliente en una empresa de TI multinacional. Proporcione soluciones a los 5 problemas más comunes que se enfrentan los usuarios al iniciar sesión en sus cuentas. Utilice un lenguaje claro, simple, adecuado para usuarios no técnicos. Formatee la respuesta como una guía detallada paso a paso. Incluya encabezados claros y viñetas para facilitar la lectura. Problemas comunes, nuevamente, y los escenarios de ejemplo. Ahora pasamos a los extras, o a veces los llaman como Golden Key. Este ejemplo, nuevamente, tiene similitudes con el contexto y las instrucciones, y la idea es poder recordar que los
modelos de lenguaje natural están diseñados para interactuar con humanos. Tenemos que aprovechar estas características ofreciendo comentario o pidiendo aclaraciones. Esto puede mejorar pues las respuestas que nos dan. Por ejemplo, podemos decir, elogie una buena respuesta, brinde comentarios si el resultado no es satisfactorio, pida a la inteligencia artificial que ignore los mensajes anteriores, solicite que se hagan preguntas antes de responder, pida explicaciones paso a paso de cómo se va a realizar, solicite ejemplos para respaldar la respuesta, brinde una explicación, use ejemplos y presente tanto los pros como los contras antes de dar una recomendación final. Como puede ver, estas son diferentes opciones que podemos utilizar en estos extras de tal manera que podemos agregar un poco más de interacción con la lengua, con el lenguaje utilizado. Es bueno recordar que el marco Create es una guía general. Algunos elementos los podemos eliminar o los podemos omitir dependiendo de las particularidades de la tarea y la cantidad de detalles que se necesite. Como conclusiones pues tenemos que, uno, pues la forma de formular las indicaciones o los prompts es esencial y las indicaciones bien estructuradas nos ayudará a obtener respuestas precisas y relevantes. La idea es poder encontrar estrategias de indicaciones adecuadas para cada tarea y a veces necesitamos agregar más detalles y hacer que la indicación sea más directa. Otras veces es posible que seamos menos estrictos y poder dejar que la inteligencia artificial explore el problema. Incluso algunos pequeños cambios en las indicaciones pueden generar grandes diferencias en las respuestas. Sin embargo, pues una vez encontremos las instrucciones perfectas de alguna manera para las tareas rutinarias, nos daremos cuenta que con el tiempo y el esfuerzo que invertimos, pues realmente valieron la pena. Ahora vamos a pasar a las limitaciones de los modelos de lenguaje. Y al igual que cualquier tecnología emergente, pues que se vuelve parte integral de nuestra vida, los modelos tienen características inherentes únicas y estas características se establecen en un marco para sus capacidades como para sus limitaciones. Como primera característica clave tenemos el Transformer Architecture. La idea es que el fundamento de los transformadores se basa en la generación de una salida basada en la distribución de probabilidad del siguiente elemento en una secuencia. Este proceso conduce naturalmente a respuestas no determinísticas, lo que permite obtener distintas salidas en condiciones idénticas. Siguiente punto, pues el Training Data o datos de entrenamiento. Los modelos de lenguaje producen textos basados en ejemplos y patrones, los cuales fueron observados en los datos de entrenamiento y reflejan todas las características de estos datos, incluidos también los sesgos, imprecisiones o especificaciones en estos temas. El conjunto de datos de entrenamiento también es relevante hasta qué fecha del proceso de entrenamiento se utilizaron. Después de esa fecha, pues la base de datos del modelo no recibe actualizaciones y no incorpora información nueva a menos de que pues, se vuelva a entrenar y se vuelva a complementar con fuentes de datos externas. El siguiente punto es Decision Logic Transparency o transparencia de la lógica de la decisión. Los modelos de lenguaje realizan cálculos extensos, utilizando una matriz compleja de parámetros y configuraciones internas. Esta complejidad a menudo hace que las relaciones de entrada y salida dentro de los modelos sean difíciles de descifrar, lo que hace que la mayoría de los modelos de lenguaje comerciales funcionen como cajas negras. Las empresas que desarrollan los modelos de lenguaje generalmente no revelan los detalles técnicos de estos algoritmos, no solo para proteger la tecnología patentada, sino para amenizar las vulnerabilidades de seguridad. Estas características fundamentales que hemos descrito en los modelos de lenguaje incluyen diferentes limitaciones en el uso, los cuales se pueden agrupar en tres grupos. Por un lado tenemos las limitaciones cognitivas y desafíos de interacción, en donde los modelos de lenguaje perciben y procesan información de manera diferente a los humanos.
lo que genera posibles limitaciones en los resultados y pueden contener diferentes errores, producir datos falsos o alucinaciones o generar algunas respuestas cegadas. El siguiente punto son los riesgos de seguridad. Y la idea es que la naturaleza compleja de los modelos de lenguaje no los hacen inmunes a los riesgos y pueden ser susceptibles a diversas formas de amenazas cibernéticas, como por ejemplo ser engañados, ser atacados o ser mal utilizados. El siguiente punto es la privacidad y las cuestiones legales. Los modelos de lenguaje pueden almacenar y utilizar varios datos de entrada. Por ello, al utilizar un modelo de lenguaje, surgen cuestiones relacionadas con la protección de los datos, las responsabilidades, los derechos y el cumplimiento de las normas legales. Comprendemos que estas limitaciones son fundamentales, no solo para maximizar la eficacia de la inteligencia artificial en sus tareas, sino también para poder anticipar posibles desafíos e implementar prácticas de uso y precauciones sólidas. Ahora queremos entrar un poco más en detalle en cuanto a las limitaciones cognitivas y los desafíos de la interacción. Como definimos anteriormente, es uno de los grupos más amplios de las limitaciones de los modelos de lenguaje, pero una de las buenas noticias es que la mayoría de estos son manejables para los usuarios cuando interactuamos con los modelos de lenguaje. La idea es que en este apartado hay 5 diferentes categorías: la cognición no humana, las alucinaciones, los resultados sesgados, la falta de conocimiento y la naturaleza estocástica de estos modelos. Vamos a explorar una por una para poder ir en detalle. Primero que todo, la cognición no humana. Y la idea es que a pesar de la capacidad de aprendizaje de los modelos, estos no tienen una comprensión consciente ni un proceso de pensamiento. Es decir, no procesan ni interpretan la información como lo hacen los humanos. Los humanos comprenden y sintetizan ruidos, imágenes, conceptos, mientras que los modelos de lenguaje asignan entradas y salidas basando únicamente en patrones aprendidos. Pueden hacerse pasar por alguien durante una comunicación si los datos de entrenamiento lo permiten. Sin embargo, esto no es una experiencia o cognición personal, sino una imitación que se hace basada en la base de conocimiento disponible. Este es un ejemplo de un chatbot que está basado en un modelo de lenguaje y va a tratar de tomar ciertos roles o personalidades y responder al cliente de manera útil, como si comprendiera las necesidades del cliente. Sin embargo, simplemente está imitando las respuestas del servicio al cliente, capacitadas sin una comprensión real de la situación. Ahora continuamos con las alucinaciones. Y digamos que es uno de los temas que pueden generar más ruido y los que hemos estado escuchando más frecuentemente. Y la idea es que tenemos que recordar que la inteligencia artificial puede engañar a los usuarios con percepciones que parecen reales, pero que en realidad son inventadas. Y aunque las alucinaciones suelen ser correctas y pueden generar textos gramaticalmente correctos y semánticamente significativos, sus predicciones o la generación de texto no es preciso. Y a este fenómeno es lo que conocemos como alucinaciones. Las alucinaciones pueden ocurrir por diferentes razones. Entre ellas encontramos dos. Uno, hay algunas características inherentes del desarrollo o el entrenamiento de los modelos. O dos, también pueden tener ciertas debilidades que los incitan a cometer errores. Por ejemplo, un contexto inadecuado o una redacción deficiente de los prompts. Entre los diferentes tipos de alucinaciones que podemos encontrar, tenemos el factual inaccuracy, fabrication o misrepresentations, nonsensical output, los resultados cegados, la falta de conocimiento o la naturaleza estocástica de los modelos. Entre los ejemplos o tipos de alucinaciones tenemos primero factual inaccuracy. Este tipo de alucinación incluye la generación de texto que contiene errores factuales o que no se basan en la realidad debido a una falta de conocimiento explícito del mundo real. En este caso, el modelo está proporcionando una información incorrecta. Por ejemplo, Neil Armstrong fue el primer hombre en caminar sobre la Luna, no sobre Marte. La idea, ¿por qué puede suceder esto?
La idea es que el modelo de lenguaje no puede verificar los datos en tiempo real, no puede acceder a información actualizada, ni posee conocimientos prácticos sobre algunos hechos concretos. Como resultado, pues a veces produce resultados incorrectos. Fabrication o misrepresentation. Este tipo de alucinación pues incluye la creación de fuentes artificiales, la realización de afirmaciones infundadas o el diseño de escenarios totalmente ficticios. En este caso, pues no tenemos, pues se pueden generar un escenario donde no hay enlaces, presentaciones de tipo, pero pues puede generar enlaces o nombres que parecen reales. ¿Por qué puede suceder esto? La idea es que los modelos de lenguajes generan texto aprendiendo patrones de sus datos de entrenamiento, incluidas instancias de uso compartido de links o URLs para referencias. En consecuencia, el modelo aprendió a generar URLs ficticias en contextos similares. Estas URLs generadas no se basan en datos reales, sino en patrones que han aprendido. El siguiente es nonsensical output. En ocasiones los modelos de lenguaje pueden responder con respuestas completamente aleatorias, que no están relacionadas o no tienen sentido en contextos del mundo real. La idea es que si tenemos una entrada clara y directa, la salida que tiene que generar es un conocimiento general. Si lo que genera es algo no verdadero o completamente sin sentido en el contexto real. ¿Por qué puede suceder esto? La idea es que al carecer información de sentido común y experiencias del mundo real, los modelos de lenguaje no pueden comprender el lenguaje o la realidad como los humanos. Cuando un patrón es defectuoso o ilógico, puede producir textos sin sentido. La idea es que su producción se ve afectada aún más por inconsistencias o errores cuando se entrenan con grandes cantidades de material en Internet. Resultados sesgados. La idea es que debido a la naturaleza de su formación, los modelos de lenguaje pueden producir o pueden reproducir o magnificar los sesgos presentes en los datos en los que se basaron. La idea es que, ¿por qué puede suceder esto? La idea es que al aprender de sus datos de entrenamiento, el modelo de lenguaje puede absorber y propagar involuntariamente algunos sesgos que allí se encuentran. Por ejemplo, si estamos entrenando nuestro modelo con datos referentes a que la Tierra es plana, debido a que se fue entrenado con foros de terraplanismo, pues la respuesta más obvia a una pregunta como si la Tierra es plana, probablemente sea que sí. La idea es poder verificar realmente con qué datos están entrenando los modelos de lenguaje. En el siguiente punto tenemos falta de conocimiento. Cuando se les pregunta sobre modelos o cuando se pregunta sobre eventos recientes o tecnologías desarrolladas después de la fecha límite del conocimiento con el que se entrena un modelo, los modelos del lenguaje pueden responder la pregunta de una manera plausible y segura que realmente puede confundir a cualquier usuario, pero en este caso es el resultado de una alucinación. La idea es que, ¿por qué puede suceder esto? Los desarrolladores, pues ellos intentan minimizar las alucinaciones configurando los modelos, tratando de informar al usuario que las respuestas pueden necesitar alguna verificación externa. Sin embargo, pues pueden seguir generándose alucinaciones. La naturaleza estocástica. La idea es que pues, los resultados de los modelos de lenguaje pueden variar ligeramente cada vez, incluso si utilizamos exactamente la misma entrada o prompt. Puede que escriba indicaciones en diálogos separados o genere respuestas totalmente distintas, y esto recibirá una reacción o estilo diferente. ¿Por qué puede suceder esto? La idea es que hay alguna variabilidad o alguna aleatoriedad que se incluye dentro del proceso de generación del modelo, de tal manera que las respuestas que se estén ofreciendo sean un poco más naturales e incluyan un contexto más humano. ¿Cómo podemos mitigar estas diferentes limitaciones y casos que hemos expuesto? La idea es que como un usuario de modelos de lenguaje no tenemos control sobre el conjunto de datos de entrenamiento ni sobre los enfoques que se utilizaron para el entrenamiento.
Sin embargo, la idea es que podemos superar algunas limitaciones utilizando las siguientes estrategias. Primero que todo, el prompt engineering, lo que estuvimos definiendo en la parte inicial de nuestra charla, es que debemos estructurar y ajustar las indicaciones de manera que podamos obtener respuestas más precisas y relevantes. Segundo, podemos utilizar el método RAC, que es generación aumentada por recuperación. Debido a que hay algunos problemas que necesitan conocimiento, necesitamos poder tener la capacidad de resolver parcialmente estos problemas, tratando de involucrar fuentes externas de datos en el proceso de generación de respuestas. Siguiente, la retroalimentación. Muchas plataformas de modelos de lenguaje permiten al usuario etiquetar o informar sobre respuestas insatisfactorias. La idea es que los desarrollos pueden incluir este modelo o esta función de retroalimentación para que se puedan ajustar los modelos, de tal manera que podamos con el tiempo mejorar la precisión y reducir los errores. Verificación cruzada. La idea es que siempre podamos verificar de manera cruzada la información proporcionada, especialmente cuando se trata sobre datos que son reales o son fácticos. La idea es poder utilizar fuentes externas confiables para poder garantizar la precisión de la información. Por último, tenemos la combinación de los modelos. La idea es poder combinar diferentes modelos de Machine Learning o modelos de lenguaje para poder obtener las respuestas. De tal manera que al consultar diferentes modelos con la misma pregunta podamos comparar las respuestas y utilizar las fortalezas de cada uno para complementar las debilidades de otro. Para terminar, solo me gustaría decir que actualmente poseemos gran variedad de modelos de lenguaje. Cada uno de estos tiene diferentes fortalezas y diferentes limitaciones, por lo que tenemos que empezar a hacer una evaluación de estos modelos. Pero también con la gran boom que tenemos en este tema, cada vez se están generando muchos más modelos que podamos utilizar en nuestro día a día. Ahora me gustaría saber si tienen alguna pregunta o algún tema en el que podamos seguir enfocando estos videos para seguir expandiendo nuestro conocimiento sobre inteligencia artificial. Nuevamente, gracias por la atención.